latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Venezuela. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Gracias por estar aquí. Palestina libre es la frase, el grito que resuena en las calles de los pueblos del mundo, conscientes que la lucha por Palestina es la lucha de todos. Esto tiene especial significado en un país hermano, Venezuela. Para hablarnos de esto nos acompaña una periodista líbano-venezolana, activista por Palestina, coordinadora del Foro Itinerante de Participación Popular y de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, conductora por más de 20 años de los programas País Alternativo y Mundo Alternativo, transmitidos por la Radio Nacional de Venezuela, articulista de medios impresos y digitales, analista de temas de la comunicación y Medio Oriente, con énfasis en Palestina. Indu Andari, te agradezco mucho que estés acompañándonos este día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Necesario es cualquier espacio para hablar de Palestina, y para Venezuela es un honor estar en un lugar, en un momento de debate, de discusión, de reflexión sobre la causa palestina. Siempre es importante participar. Como dije, es la causa de los pueblos que están siendo algunos brutalmente todavía reprimidos, amenazados por tocar estos temas. El día de ayer pasó algo que es totalmente inaudito, indignante y muy preocupante en mi país. Un periodista reconocido de aquí avisó que otro periodista, Carlos Fascio, que es muy conocido, después de haber escrito un artículo en un medio muy conocido también, que es La Jornada, sobre lo que está pasando en Palestina, la embajadora de Israel en mi país prácticamente lo amenazó con cancelarlo. En el argot del espionaje, en el argot de los criminales, es matarlo, para acabar pronto, es cancelarte, te vamos a matar. Ya hizo una amenaza esta cucaracha fascista en mi país. Esta mujer embajadora se siente con derecho de amenazar a un periodista aquí. Sabemos perfectamente que en su país los matan, los están matando a todos los periodistas que hay, independientemente que a los niños, volando hospitales, escuelas, en fin, pero los periodistas los están matando. Recuerdo cuando el secretario de Estado norteamericano, en una prepotencia y estupidez característica de él especialmente, llegó a decir en el gobierno anterior que estaba muy preocupado por las muertes de los periodistas que se estaban dando en México, pero no ha dicho ni pío ni ha abierto la boca para los periodistas que asesina el gobierno de Israel al que ellos patrocinan. Y ahora quisiera ver si dice algo esta mujer que se siente con todo el derecho de estar en mi país y amenazar a un periodista mexicano que escribe aquí sobre la situación que pasa en su país, para que te des cuenta cómo está la situación. No lo podemos permitir ya llegar a ese extremo. Antes lo amenazó. Vete tú a saber si en algunos otros casos han eliminado a alguien más así, cancelándolo, como dice. O sea, es una salvajada eso, lo que pasó. Es un ejemplo aquí. Es el primero que vemos. Primero que habla esta mujer por soberbia. Tan fuerte se sienten que pueden suponer que pueden decir estas cosas y nadie va a pasar nada y nadie les va a decir nada. No podemos dejar en México pasar esto. Y Sí.
Y es terrible, tío, y sobre todo si esto está pasando, imagínate en países como Europa, donde los gobiernos expresamente declaran, sus propios gobiernos, a los que ellos les pagan, y esos gobiernos a los que ellos les sirven a la población, lo reprimen por manifestarse a favor de Palestina. Y lo vemos no solo en Europa, también en Estados Unidos, donde las manifestaciones en relación, que tú bien lo sabes, de los estudiantes, que fue algo muy fuerte, ahorita están totalmente cooptadas, aplacadas, ante la amenaza de que no van a conseguir trabajo, ante la situación de que los suspenden o los expulsan. Entonces, realmente dijimos, ¿qué está pasando? Sabemos que no es el caso de Venezuela. De ahí sí nos puedes contar muchas cosas tú. Sí, bueno, lo primero que debía decirte es que ya no podemos ni siquiera decir es la doble moral del régimen terrorista de Israel porque no tiene moral, empezando por allí. En segundo lugar, fíjate, esa amenaza se corresponde con la acción criminal de, ya van alrededor de 190 periodistas asesinados en Gaza, Palestina y también contando los asesinados en el Líbano. Es una situación que no tiene precedente, efectivamente. Y lamentablemente las instancias que deberían salir a hablar en nombre de los periodistas, a proteger a los periodistas que, como decías tú, se han llenado la boca en otras ocasiones de hablar de la violación de la libertad de prensa o de la libertad de expresión. Por ejemplo, no solamente en México, a Venezuela también se le ha acusado de perseguir a los periodistas, de amenazar a los periodistas, cuando aquí quienes de alguna manera han estado vinculados con problemas penales han sido sujetos, hombres o mujeres, que ejercen el periodismo, pero que han caído en acciones criminales, como estafas, como manejo irregular de dineros que no le corresponden, o sencillamente han participado directa y abiertamente en una conspiración en contra del gobierno y se les ha aprendido con armas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que por el hecho de ser periodistas no tienen ni inmunidad ni impunidad. Sin embargo, los periodistas que efectivamente han sido atacados, como es el caso de los periodistas, de este periodista en México y en otros lugares del mundo, ¿verdad? Y sobre todo en Estados Unidos, Norteamérica, que es un gobierno permanentemente enemigo de la libertad de expresión, porque allá lo que se ejerce es la farándula, lo que se ejercen son los escándalos. Pero cuando se va a hablar cuando el periodismo se va a ejercer en favor de la justicia del pueblo, entonces allí es reprimido y ahí es censurado. Y en el caso de los territorios ocupados, mal llamados Israel, pues están casi 200 periodistas, es increíble, casi 200 periodistas asesinados por la fuerza de ocupación y efectivamente no hay quienes, digamos, levanten su voz. Casualmente, la próxima semana nosotros tenemos justamente una actividad en solidaridad con los periodistas asesinados en Gaza y en el Líbano. Pero es así, es así. Es un tema de injusticia, de falta de moral, de falta de valores y bueno, estamos lamentablemente en manos de yo no sé si llamarlo gobierno, es un régimen corporativo, militar, terrorista, que no solamente lo vemos en Israel, que es territorio ocupado palestino, es decir, Palestina ocupada. Estamos viendo que estamos en manos de psicópatas, de sujetos que lo único que les importa son sus intereses particulares, sus intereses económicos. Son las grandes élites que están moviendo ahorita el tema de la muerte, para no decirle guerra, porque no puede ser una guerra cuando no hay un enfrentamiento entre dos bandos similares. Aquí lo que hemos visto desde la ocupación y la invasión a Irak, lo que hemos visto en Afganistán, lo que hemos visto en Siria, lo que hemos visto en Libia, lo que estamos viendo en Palestina, no son guerras, son ocupaciones, son crímenes masivos, son masacres masivas que se cometen en contra de los pueblos. Como mencionas, esto es terrible. Recuerdo, ahorita pasándome en el caso que mencioné, de Salman Rushdie cuando escribió el libro ese, Los versos satánicos, en la que fue amenazado por varios
por el mundo musulmán, en este caso especialmente por Irán, y el gobierno de Margaret Thatcher salió a dar la cara diciendo que no era inglés ni nada, pero que lo protegían porque la libertad de expresión era fundamental para Occidente, ¿no? Que lo estuvieron protegiendo por mucho, mucho tiempo. Y aquí vemos que, pues, con la amenaza que están haciendo, la muerte de los periodistas, ¿dónde está esa famosa protección a la libertad de expresión? Bueno, porque ellos protegen con sus intereses. Cuando se les habla a favor de ellos, ellos protegen. Cuando se habla en contra de ellos, ellos dejan a la gente indefensa. Es decir, porque es justamente eh, una gran farsa mundial que se practica en Europa, que se practica en los Estados Unidos de Norteamérica y que lamentablemente también practican otros países, incluso aquí en Latinoamérica. ¿Qué estamos viendo nosotros en El Salvador, por ejemplo? En El Salvador nadie puede hablar en contra de Bukele ahora, porque supuestamente Bukele es el salvador del Salvador, ¿no? Eso está ocurriendo allí. Y ha ocurrido en gobiernos, ocurre por ejemplo en el caso de Milei. Milei no solamente llega a Argentina y comienza a hacer, digamos, a vociferar amenazas, sino que empieza a censurar espacios donde hacían vida periodistas vinculados con las fuerzas populares, periodistas que aplicaban, que practicaban pues el decir la verdad de los pueblos. La organización popular en Argentina se veía, digamos, tenía voz por primera vez en muchos años, tenía voz independientemente de todas digamos, las diferencias o las contradicciones que ha habido en los gobiernos, tanto de los Kirchner como luego el tema de Fernández, pero los periodistas allá estaban, digamos, aplicando su trabajo de manera libre. Hoy en día hay una gran censura y eso nos recuerda sencillamente momentos, por ejemplo, en Latinoamérica de las dictaduras de Centroamérica, del sur, del Caribe, nos recuerdan esas dictaduras que se han sostenido y que se sostuvieron durante un tiempo por la censura a la libertad de expresión y al ejercicio de la prensa, digamos, de la prensa libre. Y ahora esto tiene un elemento que se le suma, y es el tema del fascismo, cómo los periodistas en el mundo, y como los pueblos, pues, o sea, porque los periodistas son parte de los pueblos, cómo están siendo víctimas del fascismo. Porque esto que está ocurriendo en territorio ocupado de Palestina, o lo que ocurre con esta señora que amenaza al periodista en México, lo amenaza, como tú lo señalas, de desaparecerlo, de anularlo, es decir, de asesinarlo, pues forma parte de esas prácticas fascistas que aplica el sionismo, que el sionismo es esa fuerza, ese poder detrás del fascismo, ese poder económico, militar, político detrás del fascismo, que además, lamentablemente, hay que siempre recordarlo, es si no dueño, entre comillas, porque, por ejemplo, en Venezuela, el espacio radioeléctrico, el espectro radioeléctrico no es de nadie, es del Estado venezolano, es del Estado y del pueblo. Pero hay países donde eso está privatizado. Entonces, el sionismo es dueño de medios, de los llamados medios de comunicación, de las mal llamadas redes sociales, y administra a su antojo. Entonces, y estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, cómo hoy en día se está persiguiendo no solamente a comunicadores que ejercen su oficio a través de los medios, estamos viendo cómo, por ejemplo, artistas están siendo perseguidos, están siendo censurados porque se manifiestan a favor de la justicia, se manifiestan en contra del genocidio, se manifiestan en contra del régimen terrorista de Israel. En Argentina hay un director muy conocido en estos días, ha sido mucho más conocido, porque solamente mencionó 3 veces el nombre de Gaza en su discurso. Ni siquiera fue un discurso que uno pueda decir, oye, qué contundente el discurso, qué largo ese discurso hablando de Gaza. No, el hombre pronunció 3 veces la palabra Gaza, 2, 3 palabras más,
y ha sido perseguido y censurado en Argentina por el fascismo. La verdad es que estamos viviendo tiempos muy oscuros, ahora sí, a nivel mundial, porque esta situación, como bien mencionas, de fascismo o nazismo, se vivió en Europa, concretamente en Italia y en Alemania, y si bien después ya con el asunto de la guerra se fue expandiendo a otros países y huyendo llegaron aquí a América Latina muchos de estos nazis, por desgracia, nunca habíamos visto un fenómeno así, por decirlo así, global, que estuviera por todos lados ahora, que como hongos estuvieran estas, pues yo les digo, derechangos, en todas partes ahora, con mayor éxito en unos lados, en otros no, pero están en todos lados ahora, y muchos de ellos están esperando a que simplemente gane otra vez Donald Trump, ahora próximo 5 de noviembre, como para poder agarrar vuelo en lo que están haciendo. Si no es que ya la traen. En el caso de Milei es demasiado ya el vuelo que trae en relación a insultos, ataques. Bueno, ha dicho cada barbaridad, todas las barbaridades que puede, rompiendo todas las normas, cuando menos de convivencia en su propio país o de sentido común, porque al fin de cuentas, digas tú lo que digas, estás en un país en el que tú tienes la obligación constitucionalmente de servir a todos, hayan votado por ti o no, porque todos al final de cuentas también pagan tu salario. O sea, no es de que, miren, esto siempre lo están pagando y esto no. Todo el pueblo en sí haya votado por ti o no, está pagando la estructura en la que tú estás, en la que tú te sientes todopoderoso. Pero hemos visto estos mismos brotes en muchos lados. Los vemos en España, donde cada vez también la gente está más desquiciada con los Vox allá. Lo vemos en América Latina, en la que Bukele ha jugado un juego muy interesante, porque mucha gente que yo conozco que se dice izquierda, lo admira, dice, no, es que él sí, mira, lo hizo, lo admira, y dice, oye, pero ¿cómo vas a admirar a un tipo que solo encierra a las personas sin un juicio previo, sin una orden de un juez, y luego cuando están encerrados, ni siquiera hay un juicio? Es lo que la gente no se da cuenta, es lo malo, se encierra, pero no hay un juicio que les diga, ok, vas a seguir en la cárcel o te libero. No hay juicios porque está suspendido el Estado de Derecho. Los abogados que tienen la defensoría de las personas que están ahí encerradas no pueden llevar a cabo un juicio que les diga, aunque sea amañado, falso, como quieran, esta persona, fíjate que ya fallamos y está sentenciada a 5 años, o sabes qué, va a ser liberada. No, no hay juicio, simplemente están encerrando gente, y muchos se van con la finta, como decimos, que con el engaño de que eso es lo mejor que le puede pasar a un país. Vemos también cómo se ha ido depauperando por la derecha, en este caso más que fascista, totalmente convenciera, rapaz, que fue en Ecuador, con los gobiernos de Lenin, con el de Lazo y ahorita con el de Noboa, que están prácticamente acabando con su país. Vemos cómo está Lula totalmente acotado allá en Brasil, al grado tal de que ha hecho comentarios y acciones que realmente podemos decir, como decimos en México, las segundas partes nunca son buenas. En el caso de él no ha sido bueno, se le acusa de traidor y con razón. Recuerdo perfectamente el apoyo que Venezuela dio a Lula cuando estaba él por lawfare, o sea, injustamente encarcelado, y después el apoyo y el esfuerzo que hizo Venezuela para que en plena pandemia de COVID, bloqueado por Estados Unidos, al grado tal que mi presidente abogó por Venezuela y dijo, oye, espérame, es cuestión de salud, ¿cómo los estás bloqueando o no los dejas comprar medicinas? Mi presidente salió a decirlo en su mañanera eso, en varias ocasiones. Y con todo y eso, Venezuela apoyó al pueblo de Brasil, donándoles medicinas, porque su propio presidente los tenía abandonados, dejando que se murieran los que se tuvieran que morir. ¿Cómo es que Lula, que supuestamente es de izquierda, es decir, solidario, se le olvidó esto? Lo primero que tendría que decirte, Héctor, es que esta especie de medusa del imperialismo que está en todo, que cubre todo el planeta, porque lamentablemente es como una medusa que cubre todo el planeta con
con sus tentáculos, hoy tiene a sus pies la posibilidad de, digamos, de conexión mucho mayor que antes. Nosotros, las redes sociales, la tecnología es buena por supuesto, para avanzar en el tema médico, científico, etcétera, pero también ha sido utilizada para la expansión del pensamiento y de la ideología fascista, capitalista, imperialista y sionista. Y por supuesto que los gobiernos del mundo, nuestros gobiernos latinoamericanos no están exentos de digamos, de esa injerencia. Y en el caso de Brasil, Brasil sigue siendo un país, lamentablemente Brasil, el gigante del sur, el país, la nación que puede cambiar muchas cosas en el continente, sigue siendo un país comprometido con el régimen terrorista de Israel. Brasil tiene convenios militares con Israel y con Estados Unidos, y ninguno de estos presidentes ha podido. Además, sabemos que Lula, más allá del ser o no agradecido con Venezuela, pues Lula nunca fue un hombre declarado de izquierda. Lula es socialdemócrata. Y los socialdemócratas hoy en día están, la mayoría, con el imperialismo. Te tengo que decir algo, fíjate, para mí el mundo en este momento está absolutamente dividido. Ya no hay términos medios, ya no hay tonos grisáceos. El mundo está dividido en dos. Lo decía yo a un compañero en estos días que también me entrevistaba, que conversábamos pues en un programa. Le decía, hoy en día el mundo está dividido entre quienes están del lado de la destrucción del planeta y quienes están del lado de la construcción y de la salvación del planeta. Entre quienes defienden la vida y entre quienes propician la muerte. Está dividido así. No hay posibilidad de anotarse en un término medio porque ni la Pachamama está en condiciones de que estemos en términos medios, ni lo que ocurre en el mundo, esta ideología criminal lo permite. Entonces hoy sí es necesario estar del lado derecho o del lado izquierdo. No hay posibilidad para las izquierdas en el planeta, en el mundo. No hay posibilidad para las izquierdas. Tiene que haber una izquierda con sus diferencias, con sus contradicciones, con sus posiciones, con su autonomía, pero tiene que haber una izquierda mundial, que se confronte con esta derecha fascista que está seduciendo a personeros, a personajes políticos del mundo, como es el caso lamentable de Lula, o que sencillamente los está presionando, porque llega un momento en que el imperialismo, el sionismo, te presiona. Yo vi en estos días un testimonio de una niña palestina. La niña no tendría más de 7 años. Y decía, en ese video, le decía, nosotros no nos vamos a rendir. Le decía al imperio, al sionismo, no nos vamos a rendir. Si no es esta generación, serán las que vienen, las que seguirán luchando. ¿En qué cabeza cabe que una niña de 7 años pueda decir eso? Bueno, en la cabeza de quienes estamos viendo un genocidio en vivo y en directo, y quienes estamos viendo, además, que nos avergüenza que se les llame humanos o que se digan que tienen condición de humanos, quienes pueden defender a este pueblo. Lula se está poniendo, aunque no lo quiera, del lado del régimen terrorista de Israel, del lado de los Estados Unidos de Norteamérica, del lado de la complicidad de la Unión Europea y del lado de la OTAN. Eso es lo que está haciendo Lula en este momento. Lo mismo estará haciendo Bukele, lo mismo hay que ver cómo va a reaccionar entonces, en este caso, Petro, que también está agarrado, como quien dice, del cuello. Lo que sí sabemos es que nosotros y nosotras en Venezuela hay un sector importantísimo de la población, importantísimo, con un nivel de conciencia que sabemos a qué lado nos tenemos o de qué lado nos tenemos que notar. Y Venezuela a mí me satisface mucho que en los últimos tiempos el presidente Nicolás Maduro ha llamado
a que vengan a nuestro país intelectuales, activistas, congresistas, legisladores y legisladoras que están justamente del lado de la justicia y del lado de la vida. Los congresos que se han dado aquí, el Congreso Antifascista, se siguen dando encuentros que están hablando de que hay un mundo distinto, un mundo que cree justamente en la multipolaridad, en la diferencia, ese mundo que propiciaba y propugnaba el comandante Hugo Chávez, que permanecen en nosotros y nosotras. Y el mundo que está del lado de los Estados Unidos, tú decías, que la gente está esperando que gane Trump para que caiga el comunismo de Biden. Eso lo hemos escuchado de algunas locuras en los Estados Unidos. Estamos esperando que caiga, que gane Trump para que se vaya el comunismo de Biden. Bueno, primero es una grandísima ignorancia, porque en el mundo todavía no hay un sistema comunista. Es China, que es, digamos, el máximo representante, está construyendo todavía el sistema. Todavía no ha llegado a ese estamento ideal del ser humano. Y no hay otro sistema, hay sistemas socialistas. Bueno, gane Trump o gane Kamala. Nosotros decíamos en una broma, decíamos Kamala, Trumposo, la misma Biden. Porque es lo mismo, son los mismos gobiernos de los Estados Unidos, están cosidos con el mismo hilo y cortados con la misma tijera. En Estados Unidos, lamentablemente, pese a que hay una fuerza importante, como estos muchachos que salieron en las universidades a protestar, que tú recordaste, que están ahorita censurados, chantajeados con el tema del trabajo, de los estudios, etcétera, y que hay un pueblo en los Estados Unidos también que demanda un cambio. Allí todavía no se ve la luz al final del túnel. No se ve todavía en los Estados Unidos. Nosotros sabemos, y el imperialismo lo sabe, el sionismo lo sabe, que el día que los Estados Unidos de Norteamérica se levante, así como México lo está haciendo, ¿verdad? El día que eso ocurra, el día que se levante Brasil, pues será el fin del imperialismo. Y por esa razón los Estados Unidos de Norteamérica sufren una de las dictaduras más terribles porque la gente vive de la fantasía del consumo en los Estados Unidos, de las ofertas, de la posibilidad de comprar un carro a los 2 meses y una casa a los 3 meses. Pero allí, detrás de toda esa fantasía, hay una gran dictadura y es la dictadura justamente que obliga a ese pueblo a participar, por ejemplo, en masacres como la de Irak, la de Afganistán, la de Siria, en este caso también en Gaza, Palestina ocupada. Dentro de estos temas que estamos hablando contigo, está el tema también que cómo la maneja la derecha, del escándalo de esta mujer que debería estar en la cárcel porque realmente es una vendepatrias. En cualquier país occidental, que realmente son verdaderas países hipócritas basados en esta civilización falsa, porque ya lo demostramos, el punto de Palestina es la que ha ido desenmascarando a la civilización occidental y qué países realmente son falsos cuando hablan de libertad, de derechos humanos, en fin. ¿Cómo traen el relajo? Y hace mucho escándalo con el asunto de la tal Corina, la candidata, porque no era la candidata, y con el escándalo de que ellos ganaron y todo el asunto de Venezuela. Ayer acabo de ver en una noticia, en un chat, porque es donde más pulula la derecha, diciendo de que Maduro tenía encarcelado niños en cárceles y no sé cuándo. Digo, a ver, espérenme, eso lo hace Israel. Tiene más de 300 niños encerrados desde antes que empezara la guerra. Tiene mucho tiempo con esos niños. Venezuela no tiene niños encerrados. Entonces, te lo comento porque acá pasa, están todo el tiempo eso, de que Maduro perdió la elección, ya le han ido bajando, pero esta mujer sigue haciendo mucho daño. ¿Tú cómo viviste esa situación? Nosotros estuvimos hablando con varias personalidades de allá, pero no me había tocado hablar contigo, de que como activista y aparte periodista y pro-Palestina, ¿cómo viste toda esa cosa? ¿Cómo viviste todo ese vendaval que trataron de hacer en medios, por medio de redes, algo que nunca existió? O sea, Claro, claro. Fíjate, Héctor, primero hay que decirme, la Corina Machado es sionista.
Total. María Igual Corina que te comento, aquí la candidata, la que le dicen la brutarga, porque andaba vestida de brutarga y era muy tonta, le decían brutarga, de Xochitl Gálvez, también fue a hacer un pacto allá. Salió en medios, fue allá a Nueva York, hizo hasta un pacto de sangre. Y está en terrible. medios ahí para que te des cuenta, o sea, así estaba en la prensa y todo, digo, pero ella la gente no sabía realmente lo que significaba el que hiciera un pacto de sangre ahí. Sí, no, bueno, es una locura, fíjate. María Corina es sionista, está relacionada con el partido Likud del régimen terrorista de Israel, es amiga de Netanyahu, pidió protección para Venezuela, para Israel, prometió que al llegar a la presidencia, porque justamente el candidato era Edmundo González, pero la trampa era que él ganaba, la nombraba ella vicepresidenta, renunciaba y ella quedaba en la presidencia de la República. Esta señora dijo que al llegar ella a la presidencia, ella iba a mover la embajada de Venezuela, primero a abrir relaciones con Israel, porque nosotros no tenemos relaciones con Israel desde el año 2009, gracias a Hugo Chávez. Ahora, ella iba a reabrir la embajada y a mudarla de Tel Aviv a Jerusalén. Lo otro es que todo el plan que ellos tienen, porque hay quienes dicen, bueno, ellos no tienen un proyecto de país. No, no tendrán un proyecto de país, pero tienen un plan para el país. Y el plan para el país es de entrega total a los Estados Unidos de Norteamérica, a Israel, a Europa. Eso es lo que ellos pretenden, porque ellos son los grandes cacao, ellos eran los dueños de la electricidad en Venezuela, ¿verdad? A la llegada de Hugo Chávez, todas esas empresas fueron nacionalizadas, las que no habían sido nacionalizadas terminaron de ser nacionalizadas, y la aspiración de ellos es volver a ponerle la mano, lo están haciendo con los sabotajes, con permanentemente ataque, con la solicitud de sanciones, bloqueo, todo lo que ellos han hecho para ahogar al pueblo de Venezuela, porque así como no le importa a Netanyahu asesinar a cientos de miles de personas, desmembrar a miles de niños, pues a estos tampoco les importa. Ese es el plan de ellos. Ahora fíjate, en Venezuela, producto de los ataques terroristas, sí hay menores de edad presos. Y te voy a decir, uno de ellos tiene 13 años y acuchilló a una señora que era líder de una comuna, de un consejo comunal en el estado Bolívar. Su vecino, un muchacho de 13 años, impulsado por el terrorismo de María Corina Machado y de toda su banda de criminales. Por supuesto que el muchacho está preso, mató a una señora. Ah, y en el estado Aragua asesinaron a otra dirigente porque además son a las mujeres a las que atacaron fundamentalmente. Entonces, los que están presos por esos delitos tienen que estarlo, compañeros. Tienen que estarlo porque Indudablemente, indudablemente. son sujetos de derecho y tienen deberes. Ahora, en Venezuela, durante esos actos terroristas, sí hubo, por supuesto, detención de muchos jóvenes, no adolescentes, estamos hablando de jóvenes mayores de 18 años. Aquí, la mayoría de edad absoluta, por supuesto, es una cosa, pero cuando eres responsable de un delito, tienes que ir igual, hay instancias a donde van los menores de edad. Ahora hay una revisión, por supuesto, porque hay muchos que fueron detenidos en pleno acontecimiento, pero una vez que son retenidos y una vez que son, digamos, investigados y procesados, han sido puestos en libertad. Los que permanecen presos es porque no se les ha confirmado todavía su inocencia, ¿no? Pero aquí en Venezuela hay un Estado de Derecho y hay instituciones legales que están trabajando justamente para verificar la responsabilidad de todos esos jóvenes que actuaron, que quemaron instituciones, que participaron en asesinatos de personas, que incendiaron negocios. Tenemos un caso muy emblemático de una muchacha en La Guaira que estaba participando en las acciones de protesta o en las guarimbas o como se le llame, actos terroristas, como le quieras llamar, y cuando se regresó a su negocio lo vio que se lo habían vandalizado, saqueado, etcétera. Eso ocurrió con ellos mismos. Entonces, en Venezuela hay personas que están detenidas
de diferentes edades. Hay personas hasta adultas mayores que lamentablemente cayeron también en esa situación, detenidas, y todos en este momento están siendo procesados, están siendo investigados. El que sea inocente va a salir a la calle. Eso es, y ya muchísimos han salido a la calle. Pero quienes sean inocentes van a salir, los que sean responsables, lamentablemente tendrán que asumir su responsabilidad. Y lamentablemente muchos menores de edad que participaron directamente en eso tienen que ser sancionados. O sea, porque el hecho de que Edmundo González sea un adulto mayor no lo exime de haber participado en actos terroristas, asesinatos de sacerdotes y de monjas en Centroamérica. En El Salvador, te digo, él también es alguien que es muy sospechoso y que era cómplice de ese embajador, porque él estaba en esa embajada Así matando es. gente, eliminando gente, es lo que estaban haciendo allá en El Así, Salvador. así es. Y si tú eres un menor y participas en el asesinato o en la destrucción, tienes que asumir tu responsabilidad. Claro. No, Eso, no, no eso, puede ser que el gobierno se haga de la vista gorda. Y fíjate, ¿qué pasa? ¿Qué pasó después de, de la razzia que hicieron los cuerpos de seguridad en Venezuela, que detuvieron a todos aquellos que participaron, que se sospechó que tenían participación? Bueno, nosotros logramos en Venezuela un clima de paz, respetándole el derecho a la vida a todos esos delincuentes o no, ¿verdad? Se les respetó el derecho a la vida y los que están apresados están en condiciones que sus familiares los pueden ir a visitar. Hay gente que hace, digamos, campaña vía redes, que no los pueden visitar, que no. Hay momentos en que se pueden visitar y momentos en que no. Eso lo determinan las leyes. Ahora, ellos están con sus derechos garantizados. Los inocentes estamos seguros que van a salir. Tenemos gente que conocemos. Yo tengo un caso, no te voy a decir el nombre, de un muchacho que fue apresado en ese momento y que él dice no tiene nada que ver, nosotros tenemos esperanza de que él no tenga nada que ver y estamos haciendo los trámites para que se determine su inocencia, es decir, para que una vez que se determine su inocencia salga en libertad. Eso ha ocurrido porque en el momento en que esto fue, digamos, aplicado, esta racia fue aplicada, eran miles cientos, no miles, cientos de jóvenes y personas que estaban haciendo cometiendo estos actos criminales. Entonces el gobierno, la revolución, el proceso bolivariano, tiene que garantizar el derecho también de paz del resto de la gente. Yo te apuesto que muchos de los de la oposición que salieron a votar no a favor del mundo, sino en contra de Maduro, porque aquí nadie vota a favor de ningún candidato de la oposición. Aquí la gente vota en contra de la revolución o de Maduro, porque ellos no tienen en realidad una candidatura, digamos, que ofrezca pues una esperanza de país, ni siquiera María Corina Machado con toda la cantidad de gente que ella puede en este momento manipular con ese mensaje negativo. La gente que salió a votar en contra del presidente Nicolás Maduro, te apuesto que la mayoría de esas personas, la mayoría, estoy segura, están en contra del vandalismo, están en contra del caos, están en contra de la violencia, ¿no? Hay un pequeño sector, un grupo de la derecha fascista en Venezuela que está detrás de esas acciones. Pero nosotros y nosotras que somos revolucionarias y revolucionarios, estamos garantizando que las personas que están detenidas, por las razones que sean, se les respete su derecho y que quienes son responsables paguen ante las autoridades, paguen ante las leyes y sean juzgados. No podemos permitir el terrorismo en Venezuela y no podemos permitir el fascismo en Venezuela. Pues no, la verdad no se puede porque el costo es mucho mayor y lo vienen pagando al finalmente los pueblos, los mismos incluso que protestan en contra. Y como bien dices, la derecha, y lo vi también en mi país, no tiene un proyecto de nación salvo lo mismo, y lo mismo es vender los activos y servicios del Estado a empresas nacionales que tienen convenios con empresas internacionales o descaradamente a empresas transnacionales. Siempre es así, el hacer negocio con lo público. Es lo único que hacen.
aquí se toparon con pared porque se dieron cuenta tarde, porque no les ha caído el 20, que la gente ya no cayó ya no actuaron así como ellos esperaban, porque la gente se dio cuenta por primera vez que había un gobierno que los estaba atendiendo a ellos. Por eso se Sí, ganó con la actual presidenta Claudia Sheinbaum de esa manera tan contundente, y la derecha nunca pudo articular realmente un candidato que fuera popular, que tuviera arraigo entre la población, sí, arraigo entre los empresarios, entre la oligarquía, que para ellos pusieron a un monigote, o sea, alguien que podían manipular totalmente, así es. y nunca tuvieron realmente un proyecto que se viera, este es nuestro proyecto de país, porque el proyecto donde lo decían, no, se encontraban ante la disyuntiva de apoyar lo que estaba haciendo el gobierno, lo cual era pues, hacerse harakiri, o decir lo que iban a hacer, que es lo que siempre han hecho, y también era hacerse harakiri. Entonces nunca encontraron una alternativa ante esa situación. Y en el caso, cuando me mencionas tú lo de Venezuela, también lo creo. Cuando me dices, no tienen un proyecto, nomás votar en contra es igual aquí. Tuvimos hace poco una conversación reciente con gente de Puerto Rico, y en los artículos que me mandó decían los dos partidos que había allá. Uno de ellos era el Partido Nuevo Progresista, imagínate, y que ya era de derecha y siendo nuevo progresista. Y me recordaron esos dos partidos que durante años monopolizaron a Venezuela, hasta que llega Hugo Chávez a romper ese bipartidismo enfermizo, como en mi país, el bipartidismo del PRI y del PAN, que también fue roto ahora por Morena. Bueno, lo que están diciendo allá en Puerto Rico es que la alianza que puede ganar, que se opone a estos dos partidos, lo acusan de comunistas, de que polariza. Digo, qué risa me da, le digo, porque es lo mismo que nos han dicho aquí todo el tiempo, y lo Claro, mismo que dicen que Venezuela, la única cuestión es que a Venezuela todavía no le dicen, te vas a convertir en México. Aquí nos acusan, te vas a hacer Venezuela, ¿no? así Y cada vez que me dicen eso, la derecha les digo, ojalá, ¿eh? Sería un honor ser como Venezuela. es. Qué bonito. Bueno, aquí en Venezuela gobernaban los adecos y los copellanos, que son, además de Acción Democrática, surgieron unos partidos, pero de COPEI, que era el Partido Socialdemócrata vinculado con el Opus Dei, Uf. surgen todos estos partidos de derecha fascista, de Leopoldo López, María Corina, etc. Yo quería decirte, porque anteriormente te estaba mencionando el tema del fascismo y del terrorismo en Venezuela, y ahorita justamente estamos nosotros generando un documento maravilloso, es la ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares, que ya se aprobó en primera discusión y que se espera, se está debatiendo para aprobarla en segunda discusión, y desde la plataforma de solidaridad, desde la plataforma internacional de solidaridad con la causa palestina, nosotros venimos solicitando públicamente y además a la propia Asamblea que el sionismo sea incorporado en esa ley, porque entendemos que el sionismo es el poder económico y político y militar detrás del fascismo, que sea incorporado en la ley tácitamente, en el texto de la ley y también en el título. Y por supuesto esto anularía a estos partidos o pseudo partidos que no son partidos políticos, que son movimientos fascistas, a todos estos supuestos partidos o movimientos los ilegalizaría, los ilegitimaría, porque no puedes tú hacer política supuestamente o creer que estás haciendo política mandando a la gente a la calle a destruir, a asesinar, ¿no? Aquí recuerdo, creo que fue Enrique Capriles Radonsky, que por cierto es de origen sionista. Él mandó a la gente, con el permiso de quienes nos escuchan, él dijo, vayan pues la palabra que dijo fue, y con estos términos y con estos gestos, vayan a descargar su arrechera a la calle. Eso es un acto político. Es decir, diciendo a la gente, vayan a la calle y su rabia, que así lo decimos aquí en Venezuela, la descargan contra la gente. Entonces asesinas, que más gente viva. Nosotros hemos sido en Venezuela, a pesar de los ataques terribles que hemos vivido, hemos mantenido la paz. Pero aquí han ocurrido hechos terribles. Después del 28 de las elecciones, pues del 28 de julio, 27 personas fueron asesinadas por estas bandas
de fascistas que obedecían a María Corina Machado. Y asimismo, cada vez que hay elecciones en Venezuela, que no ganan ellos, la derecha fascista, entonces ocurren estos hechos, porque ellos para participar, sí, es decir, ellos reconocen el CNE solo para participar, pero ni para ni para las condiciones, ni para los resultados, para nada conocen al CNE, sino para participar, porque ellos asumen que ellos participan y ganan, porque ellos tienen un plan, y el plan es justamente de ganar a punta de cancelar, es decir, de pagar, de sobornar, y lo otro es con el tema de la violencia, y el pueblo de Venezuela se cansó de eso. Nosotros sabemos quiénes son las fuerzas que están detrás de esta derecha fascista. Y bueno, la solidaridad lo tiene muy claro. La solidaridad con Palestina sabe que detrás de ellos está el sionismo, está el régimen terrorista de Israel, que gobierna en Estados Unidos. Por eso te decía, yo no tengo mayores esperanzas de los candidatos en Estados Unidos, porque todos No, son sionistas. están enfermos Porque los dos y están rodeados de puro sionista. Hasta en los nombres son judíos sionistas, para acabar pronto. O no necesariamente si ser judíos, porque Trump no es judío, pero es sionista. O sea, es algo que yo no, para mí son la principal amenaza ahorita que estamos enfrentando a nivel mundial, porque veo la forma, Bukele es sionista y no es judío. veo cómo, cómo pueden masacrar como lo hacen y festejarlo, matan niños y dicen sí, que se mueran de hambre. Llegaron a un proceso de despersonalizar al otro tan brutal, que es el mismo que padecieron ellos en su momento con los nazis y no aprendieron. Ahora lo ejercen eso ellos como desquite, y eso mismo que están haciendo lo hacen en otros países. Lo veo, digo, la actitud de esta señora, esta embajadora israelí en mi país, de decirle, de amenazar a un periodista que está escribiendo sobre Palestina, es la misma soberbia de que yo decido y te puedo matar o te puedo cancelar. O sea, yo te puedo desaparecer porque no me está gustando lo que estás escribiendo. Allá sí los mato, pero aquí ya te estoy amenazando aquí. O sea, ¿con qué derecho? Y entonces, Sí. esto ya se me hizo muy alarmante que ya lo hagan en mi país, que se sientan lo suficientemente protegidos por Estados Unidos como para llegar a amenazar de esa forma, y no se puede tolerar, porque si la pasas, sí te van a controlar y sí te van a dominar, y de qué manera. Y aparte van a decir cómo es la derecha, hipócrita, de veras, qué hipócrita es la derecha. Somos el país de la libertad. ¿Cuál libertad? Son ustedes los principales opresores, son los principales que la reprimen. Lo podemos ver en Estados Unidos, las contradicciones. Puedo mencionar muchos, pero digo palabras muy, solo voy a decir una palabra. Cuando ellos hablan de derechos humanos, yo digo Guantánamo. Sí. Cuando ellos hablan de libertad de expresión, yo digo Assange. Ya, Ajá. ya, no tienen que decir más. Y digo una palabra, puede decir miles y miles y miles, pero con esas dos son más que emblemáticas de la enorme hipocresía y contradicción que ellos viven y que por desgracia muchos se creen, porque en mi país hay muchos que les creen todavía. Es que los gringos dicen, los medios gringos dicen, el New York Times dice, el Washington Post dice, ¿y eso a mí qué? Son periódicos que solo están sometidos a intereses económicos y trabajan para eso. No me están Sí. diciendo nada que sea beneficio necesariamente para mí. Eso es trágico. Yo, la verdad, respeto mucho lo que hizo el comandante Hugo Chávez, y te vuelvo a reiterar, cada vez que la derecha amenaza con que México se va a convertir en Venezuela, ya son Venezuela, y te sorprende la cantidad de gente que te puede decir eso. No son miles, miles, no, pero es gente que dices tú, oye, esta mujer tiene dinero, ha viajado, tiene educación, me refiero a académica, no educación de entender que el otro es igual que tú. No, ellos tienen preparación académica, digamos, y salen con esas burradas, con esas tonterías. Entonces yo por eso cuando les digo, mira, sí, pero ojalá y seamos Venezuela, porque yo admiro a ese pueblo que, Sí. a diferencia del nuestro, está rodeado por más de 26 bases militares de Colombia. Lo quieren invadir, le han hecho sanciones, le han robado su refinería, le han robado su oro, lo han bloqueado, lo han invadido, le han tratado de golpes de Estado y no han podido entrar a su país para hacer lo que hacen, que es venderlo. En mi país solo se han necesitado dos cosas, el partido del PRI y del PAN. No Sí. necesita nada más para haber vendido el país. Sí. Con eso vendieron mi país, con esos dos partidos. No necesitaron rodearnos de bases, nada. Con el PRI y el PAN tenían todo el país a su disposición. Entonces, por eso sí envidio a
a Venezuela, que a pesar de todo no se rinde. Sí, fíjate que cuando mencionabas a Assange y a Guantánamo, yo recordaba a Abu Ghraib en Irak y recordaba todo el tema de la censura que hubo para cubrir la invasión y el genocidio en contra del pueblo de Irak. Y cuando hablabas de las amenazas, recordaba que a mí me ocurrió en una oportunidad un funcionario del gobierno, lamentablemente del presidente Hugo Chávez, pero que estaba, digamos, infiltrado, que ya no está, por supuesto, y no lo voy a mencionar. Me llamó preocupado porque me decía que, oye, que la forma en que yo escribía, que tenía preocupado, los tenía preocupados. ¿Yo a quiénes? Bueno, es que nosotros, tú sabes, estamos tratando de acercarnos ¿a quiénes? Él estaba hablando de un acercamiento, un supuesto acercamiento con Israel después que el propio presidente Hugo Chávez había roto relaciones con Israel. Afortunadamente, este funcionario y otros más ya no están en nuestro gobierno, pero ocurrió allí. Por eso entiendo la situación que vive en México, porque ustedes además vienen de esa dictadura bipartidista del PAN y el PRI. Y, y hay que recordar siempre el tema de digamos, la llamada doble moral. O sea, que yo a veces cuestiono decir eso, doble moral, porque es que yo digo, no, ellos no tienen moral, ellos no entienden qué es eso. Nosotros sí, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, que nos han dado muy duro, Héctor, en el tema económico. Aquí Venezuela fue un país siempre por el tema petrolero, bueno, con unos niveles de ingreso importantes, y a la llegada de Hugo Chávez, esos ingresos fueron distribuidos entre la población, porque antes de Hugo Chávez, los ingresos por la vía petrolera que le quedaban en los bolsillos a los directivos y los funcionarios de la petrolera en ese momento y a los Estados Unidos de Norteamérica, con toda su complicidad. No llegaba al pueblo. Cuando llega Hugo Chávez, que logra elevar el precio del petróleo, que hace esa gira maravillosa por Medio Oriente, donde logra hacer, digamos, sinergia con Irak, con Irán, incluso hasta con el propio Yasser Arafat en Palestina, con Libia, con los Emiratos Árabes, que eleva el precio del petróleo. Ese dinero empieza a entrar a Venezuela, a convertirse y a transformarse en vivienda para los más necesitados, en educación, para los más necesitados en salud, para los más necesitados en alimento, en fin. Chávez nos cubrió nuestras necesidades básicas, y cuando empieza el ataque contra Chávez, logran matar a Chávez, y bueno, tenemos a Nicolás en el gobierno, pero con digamos, unas condiciones internacionales en contra muy desfavorables. Comienza todo el ataque de los Estados Unidos, nos declaran una amenaza inusual y extraordinaria, plenipotenciaria. Amenaza a su seguridad nacional. O sea, tú estás hasta allá y ¿qué te amenaza? O sea, no, si fuera México, pudiera decir, oye, México es una amenaza porque, bueno, los tenemos de vecinos y están pasando eso, pero Venezuela ni siquiera está cerca. O sea, ¿cómo los declaras como amenaza? O sea, Sí. ya no son fantasías estúpidas que tienen, y de veras lo único que hacen es que quitarnos, que te decía Héctor, empezaron a quitarnos lo que Chávez nos había dado, porque empezaron a atacar justamente la salud, la educación, el transporte, la alimentación, todo. Empezaron a atacarnos terriblemente, y el gobierno del presidente Nicolás Maduro también, con las conspiraciones internas, con el tema de la corrupción de funcionarios que lamentablemente pues no respondieron a la revolución. Él con todo y eso ha logrado mantener la paz y mantener un equilibrio económico en el país, que nosotros tenemos esperanza de que en un año o más tardar en 2 años podamos lograr todavía condiciones mucho mejor para la población. Pero aquí, por ejemplo, Héctor, tenemos subsidiado el gas, tenemos la bolsa del CLAP, que no es la panacea, pero que nos ayuda, porque la gente se ayuda con 2 kilos de arroz, con 1 kilo de azúcar, con 4 kilos de harina, con 2 kilos de pasta, con sus sardinas. Es decir, la gente se ayuda con eso. Todo ese apoyo ha devenido justamente de la necesidad
producto del sabotaje y del complot y de todo este bloqueo terrible que ha habido contra el país. Igual que la gasolina, también tenemos gasolina subsidiada todavía. Pues mira, yo espero que esta situación se va a complicar, obviamente. Para la próxima semana sabemos por dónde va la cosa, porque sabemos que Trump le interesa acabar con la guerra de Ucrania y va a bandear a Europa a su arbitrio para que Rusia no tenga problemas allá, pero a ellos les interesa apretar su patio trasero para asegurarse sus recursos, lo que es América Latina. Obviamente a Trump ya dijo, si lo dijo en su país, barran con los estudiantes, ya cábenlos. Imagínate lo que quiere hacer allá en Palestina y aventarse una guerra con China porque ya no pueden con la superioridad china y lo único que pueden hacer es atacar. Me refiero, las formas de poder normal que son en que está hecho el mundo, que es el poder militar, poder económico y poder político, pues ya prácticamente les queda nomás el poder militar, por decirlo así, porque el poder político ya no lo tienen, ya lo comparten, el poder económico tampoco con la riqueza que tiene China y lo que está pasando en los BRICS, tienen el poder, dentro del poder económico sí tienen el poder financiero y lo tenían con el famoso switch, que ahorita ya también ya va para abajo, entonces prácticamente les queda el militar, que es donde sienten que pueden tener oportunidad, a pesar de que ya saben que ellos no tienen las tecnologías que tienen, como los misiles hiperbáricos y todo, digo, bueno, quieren aventarse ese problema. Y en el caso, esa guerra. Y en el caso de Kamala, pues ella va a seguir la guerra en Europa, no va a hacer nada en Medio Oriente y va a seguir atacando a China. Es lo mismo, o sea, no hay necesariamente grandes cambios. Y lo que me preocupa realmente es en relación a América Latina. Recuerdo que cuando salió Trump, salió su administración, salió alguien de ahí, de su administración, comentando que Venezuela no habían podido, que Venezuela era un hueso duro de roer, pero y Trump la alegaba, pero si le dejamos todo a Biden para que pudiera acabar con Venezuela, así lo dijo, le dejamos ya todo listo y no lo ha hecho, no ha podido con eso. Entonces, me da miedo que quiera hacer otra idiotez en relación con Venezuela, que quiera volver, vamos a hacer algo ahí, y yo esperaría que todos los pueblos, como decía el comandante Hugo Chávez, la diplomacia de los pueblos salga a la calle a defender a Venezuela como parte indisoluble e valiosa e integrante de la patria grande. Entiendo que las oligarquías de toda América Latina están vendidas a Estados Unidos, pero los pueblos no. Y tenemos que salir a dar la cara por Venezuela, porque le quieren hacer lo mismo que está pasando en Palestina. Es lo mismo en mi país, para que no nos hagamos tontos, es lo mismo. Los grados son menores, los acentos también pueden cambiar, pero el esquema es el mismo, apropiarme de ti, eliminarte si quiero tu tierra, desaparecerte, es el mismo esquema colonial que hemos visto desde hace siglos, actualizado ahora, brutalmente llevado al extremo, como lo estamos viendo allá en Palestina. Porque ellos no tienen, fíjate, tú dices, han perdido el poder político, han perdido el poder económico, tienen el poder militar, pero no tienen tampoco los recursos naturales. Estados Unidos y Europa están declaradas en crisis hídrica desde hace mucho tiempo. Los Estados Unidos no tienen con sus reservas petroleras posibilidad de sostener ese sistema capitalista depredador que tiene igualmente Europa. Entonces, están buscando los recursos donde los hay. ¿Y dónde los hay? En el Medio Oriente y donde los hay en nuestro continente. El agua, por ejemplo, está desde la Patagonia hasta el Amazonas, a nuestro Amazonas. Y hemos dicho siempre, mira, ve, la élite sionista, que es la creadora de la inteligencia artificial, de la comida artificial, esa comida de mentira, ellos saben que la Tierra, si ellos se lanzan, Héctor, con una confrontación de tipo nuclear, ellos saben que en la Tierra va a haber una hecatombe, porque el planeta no está ya para soportar este tipo de acciones brutales. La Pachamama está pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo que la salven y ellos no la van a salvar. Si ocurre una hecatombe, nosotros sabemos que el continente americano es uno de los espacios más seguros del planeta.
porque aquí tenemos el macizo guayanés, tenemos los tepuyes, que son las primeras rocas que salieron al espacio, es decir, a la superficie, y aquí es donde está el mayor reservorio de agua para, además de tierra para los alimentos. Entonces no es que no sepan, que son unos locos, que solamente quieren enfrentarse por un tema económico, porque la gente entiende el tema económico solo como de plata, ¿no? De la plata constante y sonante. Cuando hablamos de lo económico, estamos hablando también de los recursos, del manejo de los recursos. Y en Venezuela es un hueso duro de roer. Nosotros no vamos a permitir, por ejemplo, que le pongan mano a nuestros recursos. Afuera nos robaron, como tú lo señalaste, el oro, nuestro petróleo, afuera. Pero aquí no lo van a hacer porque se van a encontrar con un pueblo en defensa de su patria. Ahora, el proyecto nuestroamericano de integración latinoamericana está por construirse todavía. Lo que ocurrió con los BRICS es un atentado en contra, no de Venezuela, en contra de la integración nuestroamericana. Porque la participación de Venezuela en los BRICS es fundamental también para la integración nuestroamericana. Los gobiernos que hoy en día, de derecha, fascistas, que hoy en día están en El Salvador, en Guatemala, en Argentina, ahora lamentablemente vemos pues los vestigios importantes en Brasil, en Colombia, atentan en contra de la integración porque son, como dijiste tú, las élites, las burguesías latinoamericanas que se enfrentan justamente a los pueblos. Ahora, hoy más que nunca, la unidad de los pueblos, la diplomacia de los pueblos, tiene que estar mucho más fuerte. Yo he visto en los últimos tiempos con el tema de Palestina, hemos visto un acercamiento maravilloso. Palestina, fíjate, ha servido en medio de la tragedia palestina, en medio de su dolor y del costo de su sacrificio. Palestina ha servido como punto de unidad, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Hemos visto a los pueblos, a las organizaciones, a las organizaciones de diferentes áreas, con diferentes objetivos, unidos alrededor de Palestina. Y de Palestina, del tema palestino, han surgido cosas maravillosas alrededor. Y yo creo que es ahí que tenemos que tener un punto que nos una en el mundo, en este caso la causa palestina, que está mundializada, y a partir de Palestina empezar a construir bueno, lo venimos construyendo, pero digamos acelerar esa construcción de la unidad nuestroamericana y la unidad mundial de los pueblos del mundo en contra del fascismo, del sionismo, del imperialismo y de quienes pretenden, por supuesto, disminuir a la población mundial para quedarse y disfrutar con los recursos que saben que son finitos, que no pueden ser distribuidos si seguimos con ese sistema voraz como es el sistema capitalista. Pues, Indu Anderi, te agradezco de veras pues esta charla. Tocamos temas que considero que eran muy importantes tratar contigo. El asunto de los BRICS, el asunto de Brasil, el asunto de Palestina, el asunto del sionismo, que ahorita es un tema que realmente es muy, muy, muy preocupante, que como bien dices tú, es un pulpo que amenaza, pues en todos lados. Lo que pasó con el periodista, esto que fue ayer o antier, es algo muy, muy grave que debemos poner atención de esto. Y lo único que podemos hacer nosotros, como bien dices tú, es la famosa diplomacia de los pueblos que mencionaba el comandante Hugo Chávez, porque no necesariamente los gobiernos nos van a proteger, hay unos que descaradamente están vendidos, y los que sí no pueden solos, no pueden solos, necesitan el apoyo del pueblo, y no solo en la calle, donde sea, no nomás en protestas, sino hacer cosas para poder hacer esta defensa. Pues vamos a estar atentos. La causa de Palestina sigue viva, ahí está, no se ha resuelto el problema palestino. Dudo que, aunque hubiera un alto al fuego, se resolviera. Dudo que si la guerra continúa, también se resolviera, porque la gente en Palestina no se va a rendir.
eso me queda claro. En varias oportunidades he dicho yo que veo cómo los tratan como peores que animales, como si fueran basura. Y digo yo no tengo el honor de ser palestino, pero es algo que me pienso ganar, porque también ser palestino es un estado mental, es un estado del corazón, llevando la lucha de mi pueblo, hermanándola con Palestina, esperaría entonces ganarme el derecho de ser palestino. Y ese Así es. derecho me lo voy a ganar cuando un palestino y una palestina reconozca esa lucha y me diga, hermano, ¿y qué quiero decir? Que para ser palestino necesitas un estatus muy diferente, una forma muy diferente. No hablo de estatus financiero, que es lo único que se le fija la derecha. Estatus del corazón, estatus de conciencia, estatus del alma, una dignidad y una capacidad de sacrificio y lucha prácticamente infinitas que necesita uno llegar a tener para entonces poder merecer. Mientras, no. Sinceramente digo, todavía no merezco ser palestino en esa lucha, pero lo voy a lograr en un momento dado. Te mando de veras un fuerte abrazo y me gustaría luego tener otras charlas contigo, porque me Claro que gustó sí. mucho como lo que nos dijiste, tu punto de vista es mucho, muy interesante como periodista y como analista del Medio Oriente, y te dejo para que cierres, básicamente, ¿no? Y bueno, decirte que ahorita la causa palestina nos reivindica con nuestra condición de humanidad, que Palestina está adelante de la lucha contra el sionismo, por lo tanto, está adelante de la lucha contra el enemigo público número uno de la existencia del planeta y de la especie humana. Palestina está luchando por el derecho a existir, que está por encima del derecho a la vida, y que Palestina, a pesar de todos los engaños, las manipulaciones alrededor de su causa, tildándola de religiosa, de milenaria, etcétera, Palestina estamos con ella rompiendo ese cerco y por lo tanto el compromiso tiene que ser mucho mayor. Salvar a Palestina es salvarnos. Ser solidario con Palestina es ser solidario con uno mismo. Creo que ese es el camino, no nos queda otra, no nos queda otra. Que nos llamen o no palestinos, pero nos toca pelear por Palestina también. Tenemos que luchar para merecer ese título, que no es cualquier cosa. Y yo también voy a aprovechar para decir lo que siempre es necesario decir. Si la causa palestina te causa indiferencia, si puedes voltear fácilmente a otro lado, tú ya estás muerto desde hace muchos años. Si tú Así, no vibras y no sufres, no te duele lo que pasa en Palestina, tú estás muerto en vida. así, Tú estás muerto en vida. así. Que tengas buen día ya en Venezuela, indudablemente. Gracias, Te lo Héctor. agradezco Saludos. mucho. Gracias a todos los que nos han escuchado. ¡Viva Palestina libre! Viva Palestina libre. Claro que sí. Gracias por todo.